La silueta reloj de arena es una de las más codiciadas, ya que es la que responde al tan conocido 90-60-90, también conocido como cuerpo con forma de guitarra. Ya que estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, ya platicábamos un poquito sobre los temas que la cirugía en reloj de arena genera. Yo creo que ahí es un tema controversial para quienes de alguna manera de repente buscan un cambio tan significativo, y bueno, Irán nos deja claro que hay que manejarlo con mucho cuidado, las características físicas de la paciente, identificar quién sí es candidato y para qué tipo de procedimientos. Así es, y bueno, Irán, nos hablaste en el primer bloque sobre estos diferentes tipos de procedimientos para lograr el cuerpo ideal, y cuáles serían los riesgos a los que se someten, riesgos quirúrgicos que se someten estas pacientes. Bueno, hay que tener en consideración que esta es una cirugía múltiple, o sea, hacemos múltiples procedimientos. El primer riesgo al que se puede someter una paciente es el tiempo. Un factor que juega en contra del cirujano plástico es el tiempo. Existen algunos cirujanos que operan solos con su instrumentista y hacen un procedimiento o 3 procedimientos en una sola cirugía: aumento mamario, liposucción, abdominoplastía y la lipotransferencia al glúteo. Cuando yo hago este tipo de procedimientos, yo siempre he trabajado con un grupo, entonces tengo 2 cirujanos plásticos aparte de tu servidor que estamos trabajando en conjunto. ¿Qué quiere decir? Yo hago la lipo, empiezo a hacer la lipotransferencia y me cambio una mama y dejo a un cirujano plástico cerrando una y ya empiezo la otra, y el otro cirujano plástico cierra la otra, y entonces yo voy empezando el abdomen. Eso optimiza los tiempos. Cuando un cirujano quiere operar en contra, bueno, ustedes como médicos lo saben, que un paciente que dura mucho tiempo, más de 2 horas y media o 3, en una misma posición, la sangre, sobre todo en la parte distal del cuerpo, se empieza a estancar. Y una vez que esta se estanca, empieza a formar coágulos, y estos coágulos pueden viajar a través del torrente sanguíneo. Entonces, si un cirujano hace 10, 12 horas de una cirugía múltiple, ese es el primer riesgo al que se está sometiendo. Otro, mientras estamos trabajando, los cirujanos solemos tener el aire acondicionado prendido, y una paciente que está expuesta durante mucho tiempo con el aire acondicionado prendido genera hipotermia. Esto genera complicaciones. Entonces tenemos que ser muy cautos con el manejo de líquidos, con el manejo de la temperatura en el quirófano y con el tiempo que tú dures haciendo la cirugía, ¿no? Hablamos también de complicaciones asociadas a sangrados permisibles. La manipulación de grandes cantidades para poder manejar en un momento dado lo que se va a colocar de grasa también genera un sangrado. Sí. La permisibilidad de un sangrado es algo que el cirujano plástico tiene que estimar de acuerdo a los estudios preoperatorios. Digo, desafortunadamente hay una tendencia y una moda de que pacientes que vienen de otras entidades llegan, se hacen una evaluación a veces mal hecha, desafortunadamente, y ponen en riesgo su seguridad de su vida, y a veces los antecedentes de comorbilidad o de enfermedades de riesgo pueden implicar en ellos. Sí, mira, ahora hay una tendencia, que esto es lamentable, porque hay que recordar que, si bien es cierto, somos cirujanos plásticos, pero primero somos médicos. Nosotros tenemos que hacer una evaluación del paciente, de su estado físico, hacer una historia clínica para conocer al paciente de su estado físico, y luego sí evaluar las áreas que el paciente quiere modificar. Pero ahora hay una tendencia de que los cirujanos jóvenes, muchos cirujanos jóvenes, hacen citas de ni siquiera conocer al paciente. O sea, hacen citas vía las redes sociales. Sí, se quiere operar, sí, necesito estos exámenes, tráigamelos y el día de la cirugía los reviso. Y conocen al paciente hasta que llega. Ni siquiera saben de qué se trata, si tiene diabetes, si no tiene diabetes, si es hipertenso, si no es hipertenso, porque llega el paciente, se quiere operar, y estando ahí muchas veces lo suspenden porque se dieron cuenta de que tenía una comorbilidad. Los pacientes deben de ser evaluados en una cita de primera vez. Hay que hacer una evaluación médica y luego entonces sí plantearle la posibilidad de modificar la estructura corporal en base a los exámenes, en base a las posibilidades que las condiciones de salud nos permitan. Digo, hablaste de muchos aspectos importantes y uno de estos es prioritario: la irresponsabilidad con la que tenemos una práctica médica. Y hablaste de un concepto de redes sociales, Irán. La tendencia de las redes sociales, los que hacemos un poquito de marketing médico y que hemos trabajado un marketing médico diferente en más de 20 años que tengo de hacer esta tarea, me tocó ser pionero contigo como tu asistente médico, de lo que me siento muy orgulloso y muy agradecido contigo y con el equipo que conformamos. Pero me enseñaste que un paciente, si no reúne el perfil clínico, no se debe de operar. Claro.
puede parecer que estamos perdiendo, pero creo que estamos ganando una condición de seguridad. Y saber decir no a un acto quirúrgico, ¿sí? Me lo dijiste alguna vez, el paciente que te diga que no se quiere operar, no lo operes, Julio. Por ende, esa parte de responsabilidad en un cirujano plástico dicta mucho la parte de la ética. Aquí algún día hicimos un foro en este programa donde hablamos la parte de la certificación en los cirujanos plásticos por tanta charlatanería que vivimos en el hoy por hoy. Pero la parte de la tendencia en redes sociales y la forma en la que el cirujano plástico irresponsablemente se anuncia, creo que es lo que de alguna manera marca mucho la pauta para que el paciente sí acuda a una visita, sí sabe quién lo va a tratar, es más, la vibra que tiene que sentir. Pero regreso al tema, en cirugía de reloj de arena, ¿cuáles los grupos de edad en las que estás viendo más marcada la necesidad de llevar a cabo una intervención de este tipo? Mira, más o menos estamos hablando que entre los 18 y los 30 años son las pacientes que más solicitan esta cirugía. Esporádicamente una paciente mayor lo solicitará. Pero ahora estamos viendo un fenómeno todavía más grave. Digo, entendemos que hay una cultura que ha permeado en el ámbito económico de la sociedad, en el ámbito político y ahora también en el ámbito médico, en la cirugía plástica ex profeso. Ahora las mamás están mandando a las pacientes, a sus hijas de 17, 18 años, a que se operen buscando este tipo de cuerpos en reloj de arena para conseguir un patrocinador. Esto es buscar a alguien de una posición que las voltee a ver y diga, a ver, tú ven, y entonces empiece a soltar efectivo. Esto es muy triste, pero es una realidad que mucha gente está buscando ese tipo de cuerpos para buscar un patrocinador, y no es tanto porque sea un canon de belleza, sino que es un estilo que algún grupo ha permeado en la sociedad. ¿Y en tu experiencia quirúrgica has tenido que rechazar algún caso, ya sea por temas éticos o de salud? Sí, no estoy peleado con el reloj de arena, pero yo les digo a los pacientes que yo prefiero tener un cuerpo moldeado acorde a su estructura corporal a moldear un cuerpo ficticio. Entonces, si la paciente tiene características para hacer una cintura con una reducción sin tener que manipular las costillas, yo se los propongo. Existe una indicación médica, sí existe, para modificar la costilla. Cuando el espacio entre la espina ilíaca póstero superior y la costilla, la última costilla, es menor a 10 centímetros, esa es una indicación médica para hacer un manejo de la costilla. Pero hacerlo por hacerlo, en aras de obtener supuestamente una reducción de la cintura, en pacientes que tienen 15 o 17 centímetros de distancia, con que hagas un buen manejo del tejido graso, tú puedes obtener esa modificación sin necesidad de luxar una costilla o de fracturarla. Romper con la armonía corporal por obtener un resultado, que lo dijiste bien, ficticio. Esa manifestación emocional se refleja. La parte psicológica, ¿logramos o podemos evaluarla de manera temprana con los pacientes antes de tomar una decisión como esta? Yo creo y estoy convencido de que nosotros en nuestra formación también tenemos que ver el aspecto psicológico. Acuérdate que la definición de la OMS del estado de salud es el equilibrio biopsicosocial. O sea, tienes que estar bien físicamente, tienes que estar bien mentalmente y con tu entorno. Entonces, una paciente te da señales en la consulta. Por eso es importantísimo hacer una consulta de evaluación de primera vez. Las pacientes dan señales de que no están convencidas del procedimiento, de que alguien las está presionando, de que sí lo quieren hacer, pero tienen muchas dudas. Y entonces, tú tienes que darte cuenta de que si la paciente está buscando modificar su cuerpo para complacer a alguien, está en el lugar equivocado o en el consultorio equivocado. Ella debe de acudir a otro consultorio, a recibir otro tipo de asesoría para darse cuenta de que está siendo presionada para modificar el cuerpo sin estar ella convencida. Entonces sí es muy importante el aspecto psicológico. Y es algo que presumiblemente no todos los cirujanos, y entiendo que el cirujano plástico hoy por hoy tiene invadidas las redes sociales, estamos impregnados de verdad de resultados de repente algo cruentos. Hoy se está tratando de regular las imágenes que no dejan de alguna manera una evidencia clara de lo que el cirujano plástico puede mostrar, porque obviamente cuando la paciente se precia mutilada físicamente después de un posoperatorio inmediato, se pregunta ¿qué hice? Y si ¿qué hice? Le va a dar un resultado porque ella vio una imagen de un posoperatorio tardío
a 3, 4, 5, 6 meses, pues obviamente la paciente dice, tengo que esperar. Pero esa parte de la evaluación psicológica deja mucho antes de llevar una intervención y más en un cambio tan presuntuoso como es la cirugía en reloj de arena. Vamos a ir a un corte comercial para seguir platicando sobre los riesgos quirúrgicos que puede dar este tipo de procedimientos. ¿Te parece? Sí. Continuamos, doctora América. La morfología del reloj de arena es mucho más que una cintura de avispa. Tener este tipo de silueta es una cuestión de proporciones en la que entran en juego las caderas, los hombros y la cintura.